En el año 1790 se fundó en lo que entonces eran las colonias inglesas de América del Norte, antes de que existieran los Estados Unidos como país, un cuerpo de bomberos. Era un cuerpo de bomberos que tenía una misión oficial escrita. Su trabajo era quemar los libros que tuviesen influencia inglesa. El primer bombero se llamó Benjamin Franklin. Y creo que ya sabes de quién hablo, porque esa regla estaba escrita así tal cual dentro de la novela Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, ¿no? Seguro que ya la reconoces, y que se publicó en el 1953, ambientada en un futuro que él mismo imaginó. En ese mundo los bomberos no apagaban incendios, los provocaban, y su trabajo era entrar a las casas y quemar los libros que encontraran. Allí hay un personaje que seguro recordás si leíste el libro, Guy Montag, que era uno de esos bomberos, y su jefe era Beatty. Hay una lectura que es bastante habitual, que creo que es de la que más se habla de este libro, que es, un régimen que prohíbe leer, que controla, y un pueblo abajo que resiste como puede. Y esa creo que es una lectura válida porque varios tramos del libro la sostienen, pero hay una escena que está hacia la mitad del libro donde el propio Beatty desarma esa lectura con sus propias palabras, porque creo que allí es donde aparece como la génesis o el origen que creo que puede ser tan incómodo como un régimen autoritario. Es de noche. ¿Recordás esa escena? Y está en la casa de Montag y Beatty está sentado con la pipa encendida y una especie de nube de humo que se queda flotando en su cara cada vez que habla. Allí está también Mildred, que entra y sale de la habitación nerviosa sin saber bien lo que está pasando, porque en ese mundo las paredes son como una especie de televisor gigante que centellea y deja pasar luces mientras ocurre la conversación entre Beatty y Montag. Y él le dice, o sea, no le grita, le habla despacio, casi con cariño, como quien le explica a un hijo algo que todavía no entendió del mundo. Y le da la explicación completa de cómo había llegado a existir su propio trabajo. O sea, de pertenecer a un cuerpo de bomberos que entra a las casas para quemar libros. Y él le explica que a medida que la población crecía, crecían también las minorías. Y que cada una de esas minorías había empezado a pedir que se sacara de los libros todo lo que pudiese resultar ofensivo para ellos. Por ejemplo, que al grupo de gente de cierto color no le gustaba tal personaje, entonces había que quemar el libro. Y que a otro grupo, le incomodaba tal otro libro, y entonces ese había que quemarlo también. O sea, Beatty le explicaba de manera textual que no había existido ningún dictado del gobierno, ninguna censura que hubiese venido desde arriba, y que el público, mientras tanto, prefería las historietas, prefería el resumen, prefería lo fácil. Decía que un libro era un arma cargada en la casa de al lado, así que había que quemarlo antes que ese de la casa de al lado lo usara. Es decir, nadie había obligado a nadie a dejar de leer. La gente había dejado de querer hacerlo sola, de a poco, pidiendo cada vez menos complejidad, cada vez menos fricción, cada vez menos de eso que incomoda. Y cuando el fuego por fin llegó, no fue el origen del problema, fue apenas la última etapa de administrar algo que ya se había decidido mucho antes, pero se había decidido en cada casa, en las sobremesas, en las personas que habían elegido el resumen antes de tomarse el tiempo de leer el libro completo. Y pensá en lo que significaba esto de verdad, porque no hubo un solo día en que alguien firmara una orden y que todo cambiara así de golpe. No, para nada. Fue al revés. Fueron muchas decisiones pequeñas, cada una razonable por separado, cada una defendible, cada una tomada por gente que solo quería evitar una incomodidad puntual, sacar tal párrafo, preferir tal versión corta, y ninguna de esas decisiones tomadas sola parecía grave. El problema fue que la suma de todas esas decisiones con el tiempo se acumularon, y se acumularon esas miles de decisiones sin que nadie las mirara en su conjunto. Y Beatty decía algo más en esa misma conversación que llama la atención sobre la cotidianidad. Decía que el botón de la camisa había sido reemplazado por el cierre relámpago, y que con eso el hombre había perdido algo,
que no sabía que tenía. O sea, esos minutos o segundos quizás mientras se abotonaba la ropa cada mañana, en los que sin querer se ponía a pensar. Y lo llamaba literalmente una hora filosófica, la hora de la melancolía. Y decía que cuando ese tiempo había desaparecido, la vida se había vuelto una carrera, todo apurado, todo de cualquier modo. Y no fue un edicto el que mató la hora filosófica, fue una mejora, algo que hizo que la vida fuese más rápida, más cómoda y que de paso se llevó puesto el único rato del día en que a nadie se le pedía nada. Y por eso el pensamiento que tenía lugar para aparecer solo así en ese momento también había desaparecido. Porque nadie diseñó el cierre relámpago para volver más superficial a la humanidad. No, 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 no. Lo diseñaron para que la gente se vistiera más rápido y funcionó. Y ese fue exactamente el problema. Funcionó tan bien que nadie notó lo que se llevaba en el camino, lo que estaban perdiendo. Y pasa fuera de la novela. Porque cada mejora en velocidad, en comodidad, le saca a alguien un rato quizás muerto que antes lo ocupaba sin querer pensando. O sea, el tiempo que se espera, por ejemplo, antes se llenaba mirando por una ventana, ahora se llena mirando una pantalla. O el silencio que antes había manejando solo por 1 o 2 horas, ahora se llena con un podcast de fondo. Y el punto es que ninguna de esas cosas son malas en sí mismas, pero cuando las juntas todas, va vaciando exactamente el mismo espacio del que hablaba Billy, sin que haga falta ningún bombero que venga a quemarlo. Y hay una segunda escena en este libro que es fabuloso, que creo que tendrías que leer si no te has regalado la oportunidad de leerlo, que aparece unos días después de esa conversación en la casa y que creo que completa la idea que va hacia el final del libro. Beatty y Montag están otra vez enfrentados, pero esta vez están frente a la casa de Montag, que está ardiendo, está en llamas. Y en vez de gritarle, en vez de amenazarlo directamente, Beatty empieza a citarle frases, una detrás de otra, sacadas de los libros, casi sin respirar, y le tira una cita, y cuando Montag intenta responderle con otra, Beatty ya tiene la contracita preparada, y la usa para burlarse, para desarmarlo, para hacerle sentir que ni siquiera los libros que había robado le servían de nada frente a alguien que se los sabía todos de memoria y que podía usarlos en su contra. No era un choque de fuerzas, era un choque de lectura contra lectura, y el que perdió no fue el que leyó menos, fue el que leyó con miedo. Y creo que ahí está la revelación que quiero subrayar. El hombre que más citas se sabía de memoria en toda la novela, el que mejor conocía a Shakespeare, a Swift, a Alexander Pope, no era ningún ignorante disfrazado de villano. Era, con enorme distancia, el personaje más leído de todo el libro. Era Beatty. Y con toda esa lectura adentro, seguía quemando casas. Y esto contradice algo que se suele dar por sentado. Eso de que leer por sí solo vuelve mejor a esa persona que lee. Y después de repasar muchas historias de las nuestras, creo que el conocimiento sin un motivo propio detrás no genera sabiduría. Genera como mucho una herramienta más afilada que quizás sirve exactamente igual para construir que para destruir, según en la mano de quien caiga. Porque Beatty no quemaba a pesar de lo que sabía. Quemaba con todo lo que sabía puesto al servicio de quien quema. ¿Ves la diferencia? Y minutos antes de esa escena, Montag terminó lo que había empezado. Le apuntó a Beatty con el lanzallamas del propio cuerpo de bomberos y le disparó. Y Beatty murió allí mismo, en la vereda de la casa que él mismo había ordenado incendiar, rodeado del fuego que llevaba toda su vida utilizando para otros. Y creo que este libro, 70 años después, sigue siendo incómodo de una manera muy particular, porque la lectura o el enfoque del régimen que prohíbe te permite indignarte, pero sin mirarte a ti mismo. Pero esta otra lectura, la de Beatty, no te ofrece esa salida, porque nadie te prohibió nada. Vos mismo fuiste eligiendo con cada minuto que le diste a lo rápido, en vez de dárselo a lo denso, a lo pensado, a lo que llevaba procesos. Con cada conversación que evitaste, porque la conversación pintaba difícil. Con cada libro que empezaste y que cambiaste por
por un resumen más cortito de un par de minutos o una versión más chica que decidiste concluir en tu propia cabeza sin dedicarle el tiempo a lo que merecía que se lo pudieses dar. Y así seguimos muchas veces responsabilizando las teorías de conspiración que absorben el mundo que ya no tienes y probablemente si un bombero nunca toca a tu puerta, no es porque no exista nada que quemar, es porque vos, con tus decisiones, ya te encargaste de quemarlo solo. Pensalo.